Lo que controla la mente nos controla a nosotros, y lo que nos controla a nosotros determina cómo nos comportamos y vivimos nuestras vidas. Esta semana analizaremos el ataque de Satanás a la mente humana y el plan de Dios para liberarla. Maranata Clase, tu espacio joven para profundizar el estudio de la Palabra de Dios. Lección de este trimestre: renovar la mente. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Inmerse en Español Maranata Class, el repaso de la lección de Escuela Sabática Job. El título de esta semana para la lección 5 es Superar las prisiones mentales. ¿Te has sentido alguna vez esclavo de tus propios pensamientos o esclavo de tu propia mente? Que no te deja ni siquiera disfrutar esos momentos que son placenteros para ti o afectan tu sueño, tu vida, o incluso llegan a tal punto que nos llevan a desarrollar problemas de salud mental como depresión, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, etc. La lección lo presentaba como una muralla gigante que no podemos derribar, o a veces como una piedra muy grande en nuestro camino que no nos deja avanzar. La semana pasada aprendimos que existen mentiras de Satanás, o lo que hablábamos, distorsiones cognitivas, que nos impedían o que Satanás utilizaba para afectar de tal manera nuestra vida y nuestra utilidad, sobre todo en la obra de Dios. Asimismo pasa con estas prisiones mentales. Pensamos y pensamos que están así, que no nos dejan avanzar y vivimos nuestra vida ya no en el exterior, sino en nuestra mente. También la semana pasada aprendimos cómo se formaban los pensamientos y eso va a ser fundamental para poder entender de qué se tratan las prisiones mentales. Tal como vimos la semana pasada, nuestros pensamientos se forman a través de nuestra interacción con el mundo exterior. Nuestras experiencias, ya sean cómodas o incómodas, que sean beneficiosas o no, van a generar pensamientos y esos pensamientos van a generar significados, van a generar también sentimientos asociados. En ese contexto entendemos que las avenidas del alma son muy importantes para comenzar a poder tener control sobre estos pensamientos y con el poder de Dios librarnos de las prisiones mentales. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Qué cosas son las que nos gusta hacer que están afectando tal vez nuestros pensamientos? Además de eso, es importante no olvidar las mentiras de Satanás. Son aquellas mentiras que tal vez estamos albergando en nuestra mente y que estamos alimentando y que tal vez están siendo en gran parte el problema de nuestras prisiones mentales. Ahora que ya entendimos un poquito más acerca de las prisiones mentales, quiero llevarte al texto base de esta semana y que podamos estudiarlo juntos. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, desde el versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo podemos entonces aplicar este texto al tema de las prisiones mentales? Lo primero que Pablo nos dice es que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significará esto? Es parecido cuando el Señor nos dice que aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Aunque tenemos esta naturaleza que está con tendencia a errar todo el tiempo, no significa que debamos andar errando todo el tiempo. ¿Pero por qué? En el verso 4 nos dice que es porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son de nosotros, no son de nuestra naturaleza humana debilitada, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esto es interesante porque te está diciendo, tú no estás luchando con tu debilidad humana. Tú no necesitas luchar con tu fuerza humana porque no vas a vencer. Yo no puedo derribar las murallas gigantes de mis pensamientos o de mis prisiones mentales. Con mi debilidad humana no tengo poder para hacerlo, sino que dice que con el poder de Dios nosotros podemos derribar estas tremendas murallas que se nos ponen delante de nosotros. Quiero que recuerdes el pueblo de Israel en Jericó. Recuerdas que esa muralla era muy grande y con gran fortaleza y ellos no tenían ni la capacidad bélica ni el poder para derribar esas murallas. Pero el Señor no nos mandó a luchar con espada para quitar las murallas de medio de ellos, sino que los mandó a tocar trompetas alrededor y a marchar hasta que finalmente la muralla se cayó.
El único que pudo hacer que la muralla cayera fue el poder de Dios. No fue el poder de los hombres, sino el poder de Dios. Pero pon atención, fue cuando los hombres, en este caso Josué, hicieron caso determinadamente a lo que Dios les había dicho que hicieran. Obedecieron estrictamente las órdenes que Dios les dio de marchar hasta que tocaron las trompetas. Fueron al lugar donde Dios les dijo, y aunque a lo mejor les parecía ilógico que tocando trompetas se iba a caer la muralla, confiaron en el Señor con toda su fuerza debilitada, y el Señor obró, no por el poder de ellos, sino por la fe, cayeron esas murallas, porque el poder de Dios había enviado ángeles a destruirlas. Asimismo pasa con nuestras prisiones mentales. Es con el poder de Dios que nosotros podemos llevar nuestros pensamientos a Dios, y Dios en consecuencia los va a mantener cautivos en Él, no en el mundo. El siguiente verso nos dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Dice que el poder de Dios va a hacer que todos esos argumentos, todas las mentiras de Satanás, todas esas cosas que te preocupan y que no te dejan vivir en paz, van a ser derribadas por el solo poder de Dios. Recuerda que la palabra de Dios tiene poder, y ese es un milagro que ocurre en nuestra vida. Por más que te esfuerces por tratar de quitar esas prisiones mentales, van a volver. Yo te puedo decir, no pienses en este momento en una jirafa verde. Yo estoy segura que ya lo pensaste. Pero si luchas con el poder de Dios, seguramente vas a dejar de pensar en eso. Tal vez en este momento puedas pensar de que es imposible que tus pensamientos puedan cambiar. Pero sabes, antes la neurociencia pensaba que no se podían cambiar los pensamientos, que el ser humano no podía regenerar su mente. Pero actualmente se ha comprobado con creces lo que la Biblia ya ha dicho. La mente puede ser transformada. Nuestros canales neuronales pueden ser renovados, y aquellos que ya no utilizamos, todos esos pensamientos, todos esos hábitos que son perjudiciales para nosotros, si no los seguimos haciendo, si no seguimos transitando por ellos, finalmente se van a destruir. Y si creamos nuevos hábitos, nuevos pensamientos, entonces esos caminos neuronales se van a fortalecer en nuestra mente y podemos entonces, por el poder de Dios, ser transformados, como dice su palabra, por medio de la renovación de nuestra mente. Y nuestros pensamientos ciertamente pueden ser llevados cautivos a Jesús. Los malos pensamientos degradan nuestra naturaleza y nos impiden avanzar hacia las alturas que Dios quiere para nosotros. Y el único que le interesa mantenerte esclavizado en esos pensamientos tóxicos y que te hieren es a Satanás, porque no quiere que tú entres en la obra de Dios y cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Quiero que recuerdes a José. Él podría haberse concentrado solamente en las espinas cuando él estuvo en la cárcel. Había sido llevado injustamente, no tenía por qué estar ahí, pero decidió concentrarse en las flores del jardín. Y en vez de centrar sus pensamientos en todo lo negativo y en renegar contra Dios, confió en su Padre Celestial, y sabiendo que su vida estaba en sus manos y que su Padre sabía lo que hacía, rápidamente se puso en marcha para saber dónde podía ser útil. Y el Señor, a través de esa experiencia, lo preparó para llevarlo al propósito final que tenía para su vida. Así que cada vez que los pensamientos vengan a tu mente, esos pensamientos esclavizantes, arrodíllate delante del Señor y entrega todos tus pensamientos y pide con fe la promesa de Dios de llevar tus pensamientos cautivos en Él. Por otro lado, piensa en aquellas cosas que has estado mirando, leyendo, escuchando y que a lo mejor están sugiriendo pensamientos negativos, pensamientos impuros en tu mente que te están atacando, y finalmente Satanás los está utilizando para debilitar tu vida, tu naturaleza, y debilitar el propósito de Dios para tu vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Recuerda que esa es la promesa de Dios para ti. El Señor desea que tengas paz. Así que si deseas ser libre de esta esclavitud de tus pensamientos, libre de las prisiones de Satanás, lleva tus pensamientos cautivos a Jesús, entrégale tu voluntad, sométete a Él, reconoce que eres débil y no puedes, y déjate llevar por el poder de Dios, y en adelante decide ir por la senda correcta de obediencia y confía en que el Señor hará.
Ya hemos llegado al final del repaso de esta lección, espero que haya sido de gran bendición para tu vida y recuerda que no hay murallas tan altas como para que el poder de Dios no pueda derribarlas. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo capítulo de Inverse en Español. Maranata Class, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Lección de este trimestre: renovar la mente.